Quedó atrás el temor. Comenzamos una vez más este estudio del libro de Hechos y hoy día corresponde el capítulo 12. Y yo le motivo a que en este tiempo podamos seguir reflexionando en cada uno de los capítulos del libro de Hechos. Hemos aprendido que lo escribió, ¿cierto? Lucas, un doctor usado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, que escribió también el Evangelio de Lucas, y esta segunda parte, por decirlo de alguna manera, es este libro de los Hechos de los Apóstoles, también llamado los Hechos del Espíritu Santo, de Jesús, ¿cierto? Porque él sigue moviéndose. Y para nosotros como iglesia en la actualidad es vital entender cómo se formó y cómo Dios comenzó a obrar desde un principio en el pueblo de Dios. Y así como nosotros vimos su obrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, formando el pueblo de Israel, ¿cierto? Llamando a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y así se formó un pueblo del cual saldría el Salvador. Hoy vemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cómo se está formando este nuevo pueblo de Dios, la iglesia que el Señor está formando y llamando con un propósito. Por eso, cada uno de los capítulos, cada verso, cada historia es muestra del propósito de Dios y cómo nadie puede impedir que este propósito se cumpla. Por eso cada historia tiene una relevancia importante para nosotros, para la iglesia de hoy día, que seguimos teniendo este llamado de llevar el Evangelio. Hoy, en Hechos 12, veremos que se marca un momento decisivo en la historia de la iglesia primitiva. Esta iglesia que parte, ¿cierto?, desde los inicios. Mientras el Evangelio continúa expandiéndose, también aumenta la oposición. Mire qué interesante esto. Mientras el Evangelio sigue creciéndose, no solo en Jerusalén, ¿cierto? Vimos que llegó a Samaria, vimos que llegó a otras ciudades como la isla de Creta, Filipos, Corinto, y así se seguía expandiendo, también aumentaba la oposición. Y nosotros tenemos que entender que en la vida actual, en nuestra realidad, también vamos a tener oposición. Como el domingo aprendíamos, ¿verdad? Bienaventurados los que por la causa de Cristo son perseguidos, son vituperados, son insultados, se les acusa falsamente. Somos bienaventurados. La Biblia nos dice que en algún momento se van a levantar personas en contra nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en contra de la corriente, ¿verdad? Nosotros no seguimos la corriente de este mundo. Por lo tanto, vamos en contra de la dirección en que va el mundo. Por eso vamos a chocar. Por eso también la palabra nos enseña que a medida que el evangelio se expandía, también aumentaba la oposición. Pero también veremos que Dios sigue gobernando, aun cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Estas son promesas, esta es una esperanza para nuestra vida en la actualidad. Y así como Dios lo estaba demostrando en la vida de Felipe, bueno, de todos los apóstoles, de Pedro, ahora de Pablo, también lo hace en nuestra vida. Independiente de las circunstancias negativas que se puedan estar levantando, Dios es el que gobierna. Dios es el que tiene el control y nos sigue llamando a la comunión con Él, a la santidad y por supuesto al servicio. Y ahí no debemos tenerle temor a servir, a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la iglesia enfrenta persecución y enfrenta dolor, ninguna autoridad humana puede frustrar los propósitos del Señor. Amén a esa frase. Amén a esta introducción. Aunque la iglesia está enfrentando persecución, en el capítulo 12, como leemos, vamos a ver asesinatos de hijos de Dios. Vamos a ver cómo a Pedro lo encarcelan y la iglesia aumenta sigue en aumento la persecución. Ninguna autoridad humana puede frustrar los propósitos
de Dios. Mire, hermano, le comento, hace un par de años atrás, con un grupo de evangelismo, nosotros cantábamos, predicábamos en la calle, y cuando quisimos comenzar a hacer este evento, el presidente de una junta de vecinos de aquí del sector, él se acercó a donde nosotros estábamos cantando y sabe que con un poco de violencia quiso desconectar nuestros cables, quiso intervenir la mesa de sonido donde nosotros estábamos ahí, que la estábamos ocupando para evangelizar de buena manera, y él nos enfrentó, nos quiso eh, echar del lugar, porque según no le habíamos pedido permiso a él. Nosotros teníamos los permisos de carabineros, teníamos permisos de la municipalidad, porque no es llegar y pararse en cualquier lugar si vamos a hacer, eh, vamos a tener música o un evento grande. Hay que pedir autorización. También hay que ser ordenado en ese sentido. Y nosotros teníamos todos nuestros papeles en regla, pero él, como presidente de la Junta de Vecinos, quería echarnos, que no estuviéramos predicando porque él quería hacer otra actividad. Pero mi hermano, nosotros esperábamos con calma, tratamos de conversar de buena manera con él, se logró poco, pero finalmente llegó un carabinero, nos pidió nuestros documentos, se los mostramos y el carabinero nos autorizó. Dijo, pueden seguir predicando la palabra del Señor. Y la otra, entre comillas, autoridad, que era el presidente de esa junta de vecinos, se tuvo que retirar. Se fue enojado, claramente. Pero, hermano, y aquí lo dice, yo lo experimenté, ninguna autoridad humana puede frustrar los propósitos del Señor. Y nosotros nos dedicamos en ese, me acuerdo ese día sábado, esperamos con paciencia, oramos, predicamos y también le oramos específicamente por las personas que estaban escuchando el mensaje. Esto debe motivarnos, que ni las circunstancias ni ninguna autoridad va a frustrar los propósitos que tiene el Señor. Quizás hay algunas dificultades que pueden frustrar nuestros planes. Mire qué interesante. Eh, Hay circunstancias que no nos permiten disfrutar nuestros planes, pero los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Nuestros planes pueden fracasar, pero los propósitos de Dios se cumplen. Y aquí en Hechos 12 vamos a seguir viendo cómo Dios, por medio de los discípulos, por medio de la obra del Espíritu Santo, sigue cumpliendo el propósito de llevar el Evangelio y de hacer crecer y desarrollar la iglesia. Hechos 12:24 lo dice así: pero la palabra del Señor crecía. Y qué interesante porque dice pero, ¿verdad? Dice pero. Es porque hay una diferencia con las circunstancias que estaban viviendo. Hay momentos difíciles, hay persecución, hay muerte, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esta verdad, mis hermanos, nos invita a confiar en Dios en medio de las pruebas y, por supuesto, a perseverar, a continuar en la oración y a vivir con humildad, reconociendo que toda la gloria pertenece únicamente al Señor. Hemos sido llamados por Dios con su gracia, por su misericordia. Dios no nos escogió porque éramos los mejores, los más aptos, todo lo contrario. Él miró nuestra condición de pecado, de dolor, de angustia, de muerte. Y de esa manera, en esa condición, Él nos llamó para restaurarnos, perdonarnos, salvarnos. Por eso toda la gloria y toda la honra es para Él. Y aún en medio de la dificultad, Él siempre se encarga de mostrar su amor. La palabra de Dios seguía creciendo y seguía multiplicándose, porque nuestra confianza, y aparece ahí con los discípulos, la confianza siempre está en Cristo, por medio de la oración y por medio de la obediencia y del servicio. Vamos a comenzar a leer esta primera parte. Y comienza así. Hechos 12, del 1 al 5. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Y comienza con un subtítulo poco agradable, ¿verdad? No parecen buenas noticias.
Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, mire qué interesante, procedió también a prender a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mis hermanos, vemos aquí cómo comienza esta historia, declarando que ya había otro mártir. Recuerde que ya han pasado varios. Vimos la historia de Esteban hace un tiempo atrás, ¿cierto? El primer mártir de la iglesia. Ahora vemos a Jacobo, hermano de Juan, que fue asesinado. Y esto provocó, extrañamente, una reacción positiva de parte del pueblo. Le agradó que matasen a Jacobo. Entonces nos damos cuenta que comienza a incrementarse el, este rechazo por la iglesia. Y vamos a ver unas enseñanzas bien importantes para lo que estaba pasando ahí, pero también cómo nos afecta hoy día. Vemos que hay un pueblo judío molesto por el acercamiento a los gentiles. Por eso cuando se comunica, ¿cierto? El pueblo se entera que Jacobo había sido asesinado, el pueblo se alegró. El pueblo en su mayoría dejó el entusiasmo del comienzo y ahora se centraba en el acercamiento a los gentiles. ¿Cómo entendemos esto? Que cuando la iglesia comienza a crecer, eh, el pueblo judío miró con buenos ojos a este grupo que se acercaba a predicar, que hacía milagros y los seguían y escuchaban el mensaje de esperanza, de salvación de Jesucristo, y a la mayoría del pueblo le parecía que eran buenas personas, ¿cierto? Estos nuevos cristianos, este nuevo grupo que estaban haciendo ahí en medio de Israel. Pero cuando ellos se dieron cuenta que la salvación, que los milagros, que la predicación estaba llegando a los samaritanos, estaba llegando a los gentiles, estaba llegando a otras latitudes, comenzaron lamentablemente a, a enojarse, a molestarse, porque ellos solo pretendían que ellos podían ser un pueblo salvo. Y por eso aprobaron la ejecución de Jacobo. Pero independiente de esto, reconocemos que la palabra de Dios seguía creciendo, seguía evangelizándose, porque aquí había algo que estaba claro. La salvación no era solo para los judíos. Y hay un personaje que lo entiende, que le costó, porque él también pertenecía a este grupo, que era Pedro. Pedro pudo comprender que la palabra de Dios era para todos. Hechos 10:34 lo vimos hace poco. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta verdad los judíos no la entendieron. Por eso comenzaron a mirar con malos ojos a la iglesia cristiana, a la iglesia primitiva. Ellos empezaron a ver que los cristianos comenzaron a, como le digo, orar por los samaritanos, predicarles. También habían milagros. Vieron la manifestación del Espíritu Santo en samaritanos. Recuerda que Felipe le predica a un etíope, para ellos gentiles que no merecían la gracia de Dios. Por eso comenzaron a mirar con tan malos ojos ahora y ya dejaron esa primera impresión positiva que tenían
de la iglesia naciente y aprobaron la muerte, y no solo la muerte, sino que la persecución a este nuevo grupo, que era la iglesia que nacía. Nosotros hoy día, mis hermanos, como hijos de Dios, debemos también entender esta verdad. Dios no hace acepción de personas. Debemos llevar el Evangelio, debemos predicar. Hermano, no solo a aquellos que miramos con buenos ojos, a aquella persona que tiene dinero, a aquel que tiene recursos. Me encantaría que fuese cristiano, el dueño de la empresa, mi jefe. También hay otras personas que quizás no tienen capacidad económica, necesitan del Señor. No podemos hacer acepción de personas. Hoy día esto en algunas iglesias pasa, en algunos grupos religiosos pasa. Quizá usted, no sé, algún jovencito quizás está escuchando esta prédica, dice, bueno, yo tengo compañero, y hay un compañero que me cae mal. A ese no le voy a hablar del Señor, no voy a orar por él. No podemos hacer acepción de personas con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que está a nuestro alrededor, con nuestros vecinos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Debemos llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje. Y como Pedro lo declara, nosotros también debemos creerlo. En verdad comprendimos que Dios no hace acepción de personas. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar estas buenas nuevas al que tengamos enfrente. Lamentablemente los judíos se quedaron con este pensamiento y rechazaban a los gentiles, o sea, a todo aquel que no era judío. También vemos una actitud aquí de un líder. Herodes en busca de popularidad. Y esta palabra popular la conocemos en este tiempo. Hay una canción que no es cristiana, pero dice, nunca quedan mal con nadie. Hay gente que nunca quiere quedar mal con nadie. O sea, ¿cierto? Hace ese doble discurso. Bueno, aquí había alguien que buscaba solo popularidad. Y el rey Herodes vio una oportunidad de ganarse la aprobación de la gente. Como se dice ahora, buscaba votos, pero esta aprobación era a costa de la persecución a los cristianos. Cuando vemos el texto, volvemos atrás un poquito, dice, y mató a espada el 2 y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. O sea, el rey Herodes, ¿cierto? Un rey que también era cuestionado por los judíos, no gozaba de popularidad, dijo, aquí tengo una oportunidad de que me estimen, aquí tengo una oportunidad para ganar fama, popularidad, para ganar votos. Entonces decidió no solo matar, bueno, lo mató a Jacob y procedió a arrestar a Pedro, con la intención también de matarlo. Porque más abajo dice el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿cierto? Con 4 grupos de soldados, el 4, dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Recuerda a qué historia se parece esto? Mire, el versículo 4 dice, y se proponía Herodes sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, que Herodes quería sacar a Pedro a los judíos, ¿para qué? Para condenarle, igual como lo hizo con Jesús. Su intención era seguir matando a los cristianos. Ya había partido obviamente con Jesús, ahora siguió Jacob, había pasado también Esteban y Pedro parece que iba a correr el mismo destino, pero Dios dice otra cosa. Mis hermanos, hay una enseñanza interesante acá. Nosotros no buscamos el reconocimiento humano. Nosotros como hijos de Dios no buscamos el aplauso. Nosotros buscamos darle la gloria a Dios. Aquí Herodes comete un gran error.
no estaba pensando con claridad, solo estaba pensando, como lo dice la palabra, en ganar adeptos, en la popularidad como un político. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En Gálatas 1:10, palabra del apóstol Pablo, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros como hijos de Dios aprendamos de esta historia de Herodes. No tratamos de agradar a la gente. Eso significa, mis hermanos, que nosotros le obedecemos a Dios, que en algún momento vamos a tener que decidir agradar a las personas o agradar a Dios. A veces por tratar de agradar al hombre tendríamos que mentir, ocultar información, rechazar a algunas personas a diferencia de otras, hacer diferencias. Nosotros somos llamados a ser siervos de Cristo. A Él le servimos, a Él escuchamos, a Él obedecemos, no a la voz del hombre, porque este deseo humanista está justamente contrario a la voluntad de Dios. Nosotros somos seguidores de Cristo, no del pensamiento humano. Aquí Herodes claramente se equivoca, escucha la voz del pueblo, no escucha la voz de Dios. Por eso nosotros hoy día como cristianos, como hijos de Dios, no buscamos el favor de los hombres, no buscamos el aplauso ni el reconocimiento humano. Nosotros buscamos honrar y servir a Cristo, que lo ha dado todo por nosotros. Por eso es importante reflexionar en esto. En algún momento nos puede tocar tener que decidir. ¿Vamos a decidir servir a Cristo o servir al hombre con sus deseos muchas veces engañosos? Es una pregunta que debemos hacernos y con convicción decidir y decir con claridad, nosotros somos siervos de Cristo. Y hay otra, otra enseñanza muy importante, mi hermano, que la iglesia sigue firme en la oración. En medio de la persecución, en medio de la muerte de Jacob, ahora Pedro preso, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia cuando ve que Herodes está cada día más afanado en matar cristianos y perseguirlos, ¿qué hace la iglesia? ¿Se arranca? ¿Se encierra en sí misma solo con miedo? No, el versículo lo dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mi hermano, esto quizás lo hemos escuchado muchas veces. La pregunta de rigor es, ¿cómo aplicamos esto en la vida cotidiana? Cuando estamos viviendo no solo momentos difíciles, sino cuando nuestra vida quizás está tranquila, una vida de oración. La iglesia primitiva nos está mostrando la actitud correcta en medio de la adversidad. Esta actitud es dependencia total de Dios por medio de la oración. Como decíamos el domingo, ¿qué tenemos que hacer? Rodillas. La señal de doblar rodillas es rendición. Señor, aquí estoy. Doblo mis rodillas aquí en mi cama, en mi pieza, en el sillón, en el baño. Aquí estoy, Señor, reconociendo que necesito de ti. Y ponemos todas nuestras necesidades delante de ti. Venimos, como dice la palabra, con gratitud. Señor, presentamos todas nuestras peticiones con gratitud delante de ti porque tenemos esperanza. Hermano, en medio de la dificultad y en el quehacer diario, nuestra actitud debe ser buscar a Dios por medio de su palabra y en especial aquí lo habla por medio de la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, está este llamado que nos hace tanto Hechos 12 como Efesios a la oración. Es una tremenda declaración. Dice que nuestras súplicas deben ser en el Espíritu.
Ese espíritu, si usted se da cuenta, está escrito con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. No es solo ponerme a aclamar y a pedir, es tomar esa instancia donde yo oro y le digo, Espíritu Santo, guíame a pedir, guíame en este tiempo a declarar palabra de confianza, de certidumbre, no de duda. Y lo dice en el principio del versículo 6-18 de Efesios, orando en todo tiempo. Hermano, esto es eh, una clara muestra de que nosotros no solo debemos orar cuando estamos viviendo tiempos difíciles, orando en todo tiempo, en todo momento, lo estemos pasando bien o lo estemos pasando mal, y que esta súplica sea guiada en el Espíritu Santo. Hermano, no es repetir como loros, no es decir, ya, Señor, aquí está, ayúdame, lo dejo en tus manos, súplica en el Espíritu. Hermano, todo lo que nosotros hagamos debe ser guiado por su Espíritu Santo. Todo lo que nosotros reconozcamos, todo lo que nosotros necesitemos y entendamos que son necesidades, pidámoslo guiados por el Espíritu Santo, porque eso también nos va a dar la calma de que lo estamos haciendo no de manera humana, sino a la manera del Señor, velando en ello en toda perseverancia. ¿Y qué dice ahí? No solo por nosotros. Hay que recordar esto, ¿verdad? No solo, Señor, ayúdame, bendíceme, cuídeme, todo me, velando con perseverancia, con constancia y súplica por todos los santos. Aquí la iglesia, bueno, este versículo de Efesios eh, comprueba y afirma lo que estaba haciendo la iglesia ahí en Hechos, orando por Pedro y por todos los cristianos que estaban siendo perseguidos, por los discípulos que estaban llevando el Evangelio. Somos llamados, la iglesia de hoy, en ese tiempo, la iglesia primitiva de Hechos, y hoy día como iglesia moderna o actual, somos llamados a orar en el Espíritu en todo tiempo, a suplicar no solo por nuestras necesidades, sino también por la de todos los santos, todos aquellos que están viviendo tiempo de dificultad, por los misioneros, por los evangelistas, por los pastores, por nuestra comunidad que está creciendo. Mis hermanos, este es un desafío. Este estudio bíblico es más que cantidad de información, también es un desafío para nuestras vidas. Señor, llévanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Se lo repito, Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y aquí habla de evangelizar, de llevar el evangelio independiente de las circunstancias, de confiar en todo tiempo y de orar por los santos, por nuestros hermanos. Por eso el libro de Hechos es más que historias, una al lado de otra, es más que reconocer los inicios de la iglesia como algo histórico, como información, sino que es una muestra de cómo Dios quiere formar a su iglesia. Por eso debemos entender esta verdad y por supuesto aplicarla a nuestra vida, a la iglesia que crece en este tiempo acá, en la localidad que nos toca vivir, que es en Talcahuano. Ese es el Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y aquí hay algo bien hermoso, mi hermano, que yo quiero que repasemos, porque nos vamos a pegar un salto histórico. Mire, en Hechos ahí dice que eran entonces, el versículo 3 dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Esa es una fiesta judía. Y más abajo habla de la Pascua, el versículo 4 y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Estas dos fiestas que nombra Lucas aquí en Hechos 12 no es solo para que nos ubiquemos en un contexto histórico, como decir, no, pasó en septiembre cerca de las fiestas patrias, no, pasó en abril cerca de Semana Santa. No es solo
una connotación de tiempo, sino que tiene una declaración profética detrás de esto. Y yo quiero que usted ahí me acompañe a ver qué significaba en esta fiesta y cómo están coherentemente alineadas con lo que está pasando aquí en Hechos. Hay una referencia histórica y es una referencia histórica con propósito. Y este propósito es enseñar que Dios sigue liberando. Gloria a Dios. La referencia histórica que hace Lucas, guiado por el Espíritu Santo, tiene el propósito de que entendamos que Dios sigue liberando. Mire, ¿qué es la Pascua que se nombra acá? La Pascua fue instituida por Dios en Egipto. La 10ª plaga, ¿la recuerda? ¿Cierto? Consistía en la muerte de todos los primogénitos egipcios. Pero los israelitas debían marcar los postes de sus puertas con la sangre de un cordero para que la plaga los pasara por alto, de largo. Y de ahí viene el término Pascua o Pesaj, Pesaj. La palabra Pascua entonces significa pasar por alto, pasar de largo. Eso lo encontramos en Éxodo 12, 21 y 23. ¿Qué, qué nos deja este texto, mi hermano? Recordar que así como la muerte pasó de largo en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y la orden de Dios fue que con la sangre de un cordero, ¿cierto? Ellos tenían que mojar un hisopo. El hisopo era una planta, así como la, eh, se me olvidó, pero es una plantita, como las violetas, así de un color violeta. Y ellos marcaban el dintel de su puerta, ahí como señala el dibujo. Y el pueblo que obedeció esta orden de marcar su casa con sangre de cordero, ¿qué pasó? El ángel de la muerte que iba a llevar juicio pasó de largo, no entró a la casa, por lo tanto vivieron los primogénitos. Y en las casas que no estaban marcadas, la muerte llegó. ¿Qué habla? Mire, perdón, esto resalta lo que Cristo también hizo por nosotros. El que es manchado, el que es lavado con la sangre de Cristo, tiene vida eterna. Eso es hermoso recordarlo. Así como un cordero, un animalito, ¿cierto? Sirvió para que la muerte pasara de largo por las casas. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, la muerte eterna pasa de largo y tenemos vida y vida en abundancia en Cristo. Por eso es importante entender aquí que se nombra con un propósito la Pascua. Y también se nombra la fiesta de los panes sin levadura. Es una festividad bíblica de 7 días que comienza inmediatamente después de la Pascua. Durante este tiempo está prohibido comer o tener levadura en casa. ¿Para qué servía esta fiesta? Para recordar la salida apresurada de Egipto y simbolizando la pureza espiritual. Recuerde, cuando después que viene la muerte de los primogénitos, el pueblo, ¿cierto?, tiene que salir de Egipto rápidamente y la masa no comenzó, no alcanzó a leudar. Por eso hicieron esta especie de tortilla que yo le dejo ahí. Eso es una imagen del pan que representa. Entonces, estas dos fiestas, la Pascua y los panes sin levadura, representan cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la muerte y también los liberó de estar presos ahí en Egipto. Y mire, por eso le digo, no es una coincidencia, no está arbitrariamente puesto ahí. Mire lo que encontramos con estas semejanzas y las enseñanzas poderosas que nos dejan Éxodo 12 y también Hechos 12. Y yo quiero que usted lo asuma porque esto no son coincidencias.
Esto nos enseña que Dios sigue obrando con poder, que Dios sigue mostrando sus propósitos, y así como salvó al pueblo de Israel en Egipto, ahora está salvando a su iglesia aquí en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la vida de Pedro que estaba encarcelado. Mire lo que dice acá. En Éxodo 12, Israel vive bajo la esclavitud de Faraón. Y en Hechos 12, la iglesia sufre la persecución de Herodes. ¿Se da cuenta cómo esto es cíclico? Y al mismo tiempo, la palabra nos demuestra que Dios tiene el control. La enseñanza que encontramos es que el pueblo de Dios enfrenta la opresión de los poderes humanos. Siempre va a haber persecución. Siempre van a haber gobiernos y autoridades que se van a querer levantar contra el pueblo de Dios. Pero Dios tiene el control. Miren, Éxodo 12, Faraón intenta impedir el propósito de Dios. Y en Hechos 12, Herodes intenta destruir la iglesia. Pero aprendemos y comprobamos que ningún gobernante puede detener el plan de Dios. Hermano, traigámoslo a nuestra actualidad. Faraón en el Antiguo Testamento, Herodes en el Nuevo, y hoy día también. Hoy día hay una iglesia perseguida. Hoy día hay gobiernos que se quieren levantar en contra de la iglesia con sus leyes, con anular la Biblia, con sacar la Biblia de los colegios, con sacar las clases de religión. Pero recuerde, ningún gobernante puede tener el plan de Dios. En Éxodo 12 se celebra la Pascua y comienzan los panes sin levadura. En el Nuevo Testamento encontramos que Pedro es encarcelado durante la Pascua y los panes sin levadura. Aquí lo que hace Lucas es conectar ambas historias para recordar el primer éxodo. Aquí lo que está viviendo la iglesia también es un pequeño éxodo. ¿Por qué? Porque al salir de Jerusalén comienzan a llegar a otras latitudes, como ya le hemos nombrado, ¿cierto? Tesalónica, Creta, Filipos, Corinto, y en esos lugares comienza a crecer la iglesia. Entonces, este pequeño éxodo del Nuevo Testamento también es otra vez es una muestra de que Dios tiene un plan. Lo hizo con el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Ahora, con la iglesia primitiva que crece. Dios tiene el control, mi hermano. Y hoy día también lo sigue teniendo. Por eso yo le motivo que usted entienda que el mismo Dios que estamos leyendo es el Dios que tenemos. Dios envía a su ángel para ejecutar su juicio y proteger a su pueblo. En Éxodo 12. Y en Hechos, un ángel del Señor libera a Pedro y luego hiere a Herodes. Más adelante vamos a ir viendo cómo Dios sigue obrando con el mismo poder de siempre. Dios sigue interviniendo soberanamente a favor de los suyos. Yo digo amén a eso. Él sigue interviniendo a favor de Moisés, del pueblo de Israel, aquí en el Nuevo Testamento con Pedro y los discípulos, y hoy día también con usted, conmigo. En el Antiguo Testamento hay muerte en Egipto, los primogénitos. En Hechos muere Jacobo y luego Herodes también bajo el juicio de Dios. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Hermano, Dios es soberano. Y eso para nosotros debe ser una convicción. Dios es el que tiene la última palabra. Israel sale libre de la esclavitud y en Hechos Pedro sale libre de la prisión. Dios sigue siendo el Dios que libera. Gloria a Dios. Estas historias bíblicas, mis hermanos, yo les vuelvo a motivar. No es para que usted las conozca, es para que sean motivadoras, llenen su corazón de fe. El mismo Dios que liberó a Israel, que liberó a Pedro, también nos liberó a nosotros y nos dio libertad para servirle y amarle y buscarle. Israel
comienza una nueva etapa como pueblo redimido. Y en Hechos, la iglesia continúa su misión de anunciar el Evangelio, porque la obra de Dios no puede ser detenida. Y hoy día nosotros como Iglesia Bautista Perales y todas las iglesias que componen la comunidad aquí en Talcahuano, en la región, en Chile y el mundo, no puede ser detenida. La obra de Dios debe seguir creciendo. Y usted y yo hemos sido llamados a hacer crecer la iglesia de Cristo. Finalmente, Faraón termina derrotado. Y en Hechos 12, Herodes termina humillado y muerto. La enseñanza clara es que el orgullo humano siempre es vencido por Dios. Hermano, eso es una enseñanza para nosotros también. Cuidado con que el orgullo llene nuestro corazón. Nosotros dependemos completamente del Señor. Él nos capacita, Él nos salva, Él nos ama. El orgullo humano siempre es vencido por Dios. He escuchado historias como, yo creo que usted ha escuchado, la historia del Titanic, ¿cierto? Uno de los barcos más grandiosos que se creó, y uno de sus creadores dijo, ni Dios puede hundirlo. Y usted ya sabe la historia. Por ahí un cantante muy famoso dijo, nosotros somos más famosos que Jesús, ¿cierto? John Lennon, vocalista y líder de los Beatles. Los Beatles son más famosos que Jesús. Yo no estoy diciendo que Dios lo castigó y por eso él murió asesinado por un fans. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que las palabras que nosotros decimos caen por su propio peso. La misma fama que él proclamaba terminó matándolo. Qué interesante, ¿eh? John Lennon dijo, yo soy más famoso que Jesús. ¿Y qué pasó? Un fans lo mató. Porque los deseos humanos, los sueños humanos, hermano, al final la Biblia lo dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay que tener cuidado con el orgullo, con la vanidad. Nosotros honramos y le damos toda la gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, es hermoso ver cómo la Biblia completa, mi hermano, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene un propósito. Dios mueve sus propósitos. Y el mismo Dios que estaba obrando en el Éxodo, ahora está obrando en Hechos. Y está obrando ahora en el 2026 en nuestra vida. Por eso le motivo. Siga buscando, siga leyendo. Dios tiene un plan, un propósito con su vida. Sigamos honrándole, dándole la gloria y glorificándole por medio de nuestra vida. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de llevar la palabra y de entender y descubrir estas verdades hermosas que tiene la Biblia. No son coincidencias. ¿Sabe por qué Éxodo 12 y Hechos 12 tienen tanta continuidad? No porque es coincidencia, sino porque el autor es el mismo. Gloria a Dios. Éxodo 12 y Hechos 12, el autor es el mismo, es nuestro amado Dios. Sigamos leyendo para avanzar en esta primera parte. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente
que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Gloria a Dios. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban los judíos? La muerte de Pedro. Y aquí reconoce el apóstol Pedro que había sido librado no solo de la cárcel, sino también de la muerte. No era su momento aún. Aprendemos que solo en Cristo tenemos completa libertad. Mis hermanos, no hay guardias ni cadenas contra el poder de Dios. No hay guardias ni cadenas contra el poder de Dios. Las circunstancias detienen nuestros planes, pero no los propósitos de Dios. Hermano, tómese de esta verdad. Está escrita para que veamos cómo Dios obra con autoridad, con poder y cómo Él sigue cumpliendo su propósito en la iglesia, pero también en nosotros. Recuerde, hay circunstancias que muchas veces detienen nuestros sueños, nuestros planes, pero no los propósitos que Dios tiene con nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo confirma? Salmo 146:7. Ese es nuestro Dios, mire, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Él lo hizo con Pedro, porque tiene un propósito con él. Y también lo hizo con usted y lo seguirá haciendo con muchos más. Hermano, es importante entender que Dios, por intermedio de un ángel, libera a Pedro para que él siga sirviendo. Recuerde, la Biblia nos dice en Gálatas que ocupemos nuestra libertad no como ocasión para la carne, sino para servir al Señor. No ocupes tu libertad como ocasión para seguir pecando, sino para servir a otros. Pedro fue liberado para que siga cumpliendo el llamado que Dios le hizo. Usted y yo hemos sido libres del pecado, de la muerte, de la angustia, de la condenación eterna, para honrar el nombre de Dios, pero también para servirle y servir a otros. Recuerde, ese es nuestro Dios, que hace justicia, que nos alimenta y también que nos liberta. Porque como lo dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Si usted siente hoy que en su vida hay una atadura, hay algo que la aprisiona, recuerde, Él hace justicia, Él es el que nos da pan cuando tenemos hambre y también el que nos liberta, porque para Él no hay nada imposible. Así como Pedro, que estaba custodiado, recuerda, por 16 soldados, 4 grupos de 4, decía la primera parte del texto, 4 grupos de 4 soldados, pero ni eso pudo detener el poder de Dios para liberarlo. Por más que usted hoy día se sienta atado a lo que sea, al pasado, a la escasez, a la injusticia, Dios puede intervenir y traer completa libertad, porque para Él no hay nada imposible. Y esta historia de Pedro lo deja claro. Hay una parte de la historia que me gustó mucho, eh, y que a veces cuesta. A mí me cuesta a veces. Por eso lo puse ahí. La importancia de seguir instrucciones. A mí me cuesta, como soy medio apurón para algunas cosas, me cuesta seguir instrucciones. Quiero hacerlo a mi manera. No me gusta ver los manuales. Después sobran piezas, ¿no? La importancia de seguir instrucciones. Lo leemos de nuevo. Mire lo que le dice el ángel. Cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto, sígueme. Le sigue dando instrucciones. En medio de la dificultad debemos seguir la enseñanza y la dirección que Dios nos entrega por medio de su palabra, mi hermano. Debemos aprender a seguir las instrucciones que Dios nos da. Estemos atentos a cómo Él nos aconseja. Recuerde, en la Biblia encontramos mandamientos para obedecer,
consejos para guiarnos por ellos y promesas para confiar. Sometámonos a la palabra. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos de los que estamos escuchando necesitamos que Él enderece nuestras vidas? En la vida emocional, laboral, familiar, de iglesia, llamados, ministerios. Señor, endereza mis veredas. Pero lo primero es confiar en Él, fiarnos en Jehová y no en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, dice otro texto. Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Seguir las instrucciones. ¿Qué pasa si Pedro no hace caso y no se... Mire, interesante esto, mire, dice, cíñete y átate las sandalias. ¿Qué pasa si Pedro no se ata las sandalias? Mire, se me ocurrió recién, y se tropieza y despierta la guardia. Por alguna razón, el ángel está dando instrucciones. Pedro recién despertando en la madrugada. Pedro, reacciona, átate las sandalias, ponte el manto, camina por acá firme, pasa estas puertas. Nosotros también somos llamados a estar firmes. Nosotros también somos llamados a velar en oración, en buscar la palabra, en ceñirnos con la armadura de Dios. ¿Verdad, mi hermano? Entonces, aprendamos a darle la importancia de seguir las instrucciones que Dios nos da por medio de su palabra y confiar en su voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tus mandamientos, tus consejos y a confiar en tus promesas. Recuerde, debemos la importancia a seguir las instrucciones que Dios nos da. Así como lo hizo Pedro y resultó bien en esta liberación. Y la última parte es que Dios nos mostrará el camino y nos dará el entendimiento. Pedro en algún momento, si usted lo lee atrás, no sabía si estaba soñando, lo dice el versículo, no sé si de verdad esto es una visión, si estoy soñando, pero cuando él ya sale de la cárcel, dice, volviendo en sí, o sea, ya reaccionando, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Mi hermano, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, no entendemos todo. Cuando comenzamos a ir a la iglesia, a escuchar los mensajes, hay cosas que no entendemos. Pero sabe, Dios se va a encargar de abrir nuestra mente. Dios se va a encargar de revelarnos, de darnos sabiduría, lo que Él espera en nuestra disposición a aprender con humildad. Dios nos mostrará el camino y nos dará entendimiento. Si hoy día hay cosas que usted no comprende, Dios se va a encargar por medio de su palabra, del estudio, de la devoción, por buscarle, Él se encargará de hacernos entender su voluntad. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y esta parte del texto es hermosa. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una promesa de Dios, mis hermanos. Tómese de esta promesa. Él nos hará entender, nos enseñará el camino por el cual debemos caminar y cómo caminarlo. Y es maravilloso, es eh, tranquilizador, nos da paz saber que Él tiene puesta su mirada en cada uno de nosotros. Mi hermano, tómese esta palabra. El Señor ha fijado nuestros ojos, sus ojos sobre nosotros. El Señor ha fijado sus ojos sobre nosotros. Por eso hoy día estamos conectados. Por eso en algún momento de su vida vino estas ganas de buscar de Dios. Es Él el que nos llamó. ¿Por qué? Porque puso su mirada sobre nosotros. Sigamos buscando, sigamos intercediendo, sigamos perseverando. Recuerde, solo en Cristo encontramos esta completa libertad. No hay guardias, cadenas ni circunstancias
que vayan en contra del poder de Dios. Sigamos entonces las instrucciones que Él nos deja, porque Él nos va a mostrar el camino y nos dará el entendimiento. Reflexiones finales de esta primera parte. Mi hermano, Dios sigue cumpliendo sus propósitos y como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto, como lo hizo con Pedro en la cárcel, lo sigue haciendo con su iglesia hoy. Amén. Dios sigue liberando, sanando y protegiendo a sus hijos. Amén. Por eso, mi hermano, le insto a confiar. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que hacía milagros gloriosos y portentosos ayer, lo hace hoy día. Y Él sigue tratando con su pueblo, con usted, conmigo. Y recordando esta gran verdad. Así como la sangre de un cordero libró de la muerte a los primogénitos de Israel, así la sangre del Cordero de Dios nos liberó de la muerte eterna y nos da salvación y vida eterna. Y quise cerrar con esta frase, hermano, porque todo se trata de Cristo. Todos los milagros, toda la persecución, la muerte, los sacrificios, el evangelio que se predica, la salida del pueblo de Israel de Egipto, ahora la iglesia que tiene este pequeño éxodo, todo esto se trata de Jesús. Se trata de la salvación que encontramos en Él. Por eso, no saquemos nuestra mirada de Jesús. Todo se trata de Él, de su amor, de su sangre vertida en la cruz, que nos liberó de la muerte y nos dio salvación y vida eterna. Sigamos confiando y perseverando en este Dios de amor que va a cumplir su propósito en nosotros. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.